Muchas bendiciones, mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que la paz de Dios repose sobre sus vidas eternamente y para siempre. Que el Espíritu Santo de Dios me los acompañe donde quiera que ustedes vayan. Hoy les quiero hablar de Daniel, o sea, en el libro de Daniel quiero hablarles sobre una historia que está en el libro de Daniel. Se llama Rescatados del horno de fuego, libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, rescatado del horno del fuego. Wow. Y se trata de tres jóvenes que adoraban al Dios verdadero, que adoraban a Dios todopoderoso, al Dios verdadero, al Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores, y que no se inclinaron delante de la estatua que hizo el rey Nabucodonosor para que todo el pueblo y las naciones se inclinaran ante esta estatua y que adoraran a esta estatua. En la Biblia siempre se ha hablado de que nosotros no debemos ser idólatras, de que no debemos idolatrar, de que no debemos adorar imágenes ni estatuas, que nosotros debemos adorar a Dios solamente, porque Dios no comparte su gloria con nadie y Dios es un Dios celoso, o sea, lo debemos amar y adorar solamente a Él y lo debemos reconocer como único Dios solamente a Él y a nadie más. En la Biblia dice que Dios es uno y fuera de Él no hay Dios, o sea que nosotros no podemos adorar ni imágenes, ni estatuas, ni dioses ajenos, ni nada que tenga que ver con dioses que no tienen nada que ver con Dios, porque Dios es uno. Y si hay dioses que se dicen llamar dioses, entre comillas, son dioses falsos. Son dioses con la D minúscula. Dioses falsos, inventados por el hombre, inventados por el enemigo, para que la gente caiga en idolatría y adore dioses falsos. Nosotros tenemos que adorar al único Dios verdadero, que es nuestro Dios todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y de eso vamos a hablar aquí, en el libro de Daniel. Si tiene su Biblia, váyase al Antiguo Testamento, busque el libro de Daniel y váyase al capítulo 3. Y ahí vamos a hablar del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor. Pido disculpas, no lo sé pronunciar muy bien, no lo sé pronunciar correctamente. Nabucodonosor. Ok, nombre extraño, ¿no? Y les voy a leer, ¿no? Voy a leerle todo el capítulo. Pero ¿de qué se trata la lectura? Simplemente de que no tenemos que adorar dioses falsos. Así nos hagan lo que nos hagan, no debemos negar a Cristo. Así nos acusen, así nos condenen, así inclusive quieran atentar contra nuestra propia vida. Y usted va a decir, ay, pero si me van a matar, yo prefiero... ¿Qué prefiere? ¿Negar a Cristo? No, no lo niegue. Porque si usted lo niega, usted pierde su alma. Su alma usted la pierde. Y usted no quiere perder su alma, ¿verdad? Porque el cuerpo se muere, pero el alma es eterna. Entonces no puede negar a Cristo. Así le digan que lo van a matar, que lo van a herir, que le van a hacer daño. No tenga miedo de eso, porque tarde o temprano nosotros nos vamos de este mundo. Este cuerpo se muere, pero el alma es eterna. Y si usted niega a Jesucristo, su alma se va al infierno. Entonces no niegue a Jesucristo. Pase lo que pase y suceda lo que suceda. Por eso es que nos tenemos que mantener en oración, agarrados de Dios, pegados de Dios, atados a Dios, para poder tener la fuerza y no negar a Cristo en ninguna circunstancia y no arrodillarnos ni adorar dioses falsos, dioses ajenos. Así nos digan que no van a hacer lo que sea. Yo sé que estas palabras son duras y fuertes porque la gente tiene miedo de lo que le puedan hacer a nivel físico, ¿verdad? El daño que te puedan provocar, a ti te da miedo. Tú dices, no, pero si me van a matar, yo no quiero que me maten. Entonces tú dices, no, yo no quiero. Pero tampoco quieras negar a Cristo. Es preferible a veces dejarse matar, pero no negar a Cristo. Y yo sé que lo que te estoy diciendo es fuerte, pero te tengo que hablar con la verdad. Te tengo que decir la verdad. Entonces, vamos a ver aquí en el capítulo 3. Dice así, rescatados del horno de fuego. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo dándonos sabiduría y entendimiento. Dice así. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro
cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura. En el campo de Dura, se llamaba Dura el campo, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes y oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Es decir, él hizo esta estatua de oro alta, ¿verdad? Y llamó a todos los gobernantes para que vinieran a adorar la estatua, para que vinieran a inclinarse ante la estatua, o sea, idolatría. Idolatría, como que hoy en día nosotros hagamos una estatua y nos inclinemos delante de la estatua. Y muchos lo hacen, se inclinan delante de las estatuas, delante de las imágenes, y a Dios esto no le agrada. Y en muchas iglesias, sobre todo conocemos una grande iglesia a nivel mundial, donde hay muchas estatuas, ¿verdad? De muchos santos, y hay muchas imágenes, y la gente se inclina ante esas estatuas, se arrodillan ante las estatuas y delante de esas imágenes, y eso a los ojos de Dios es abominación, es idolatría, es ofender a Dios, porque nosotros nada más no podemos arrodillar delante de Dios, no delante de las estatuas. Entonces dice aquí, estoy leyendo en el versículo 3, dice: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. O sea, estaba esta estatua, me imagino que en un terreno muy grande, y estaba toda esta gente ahí en pie delante de esta estatua lista para inginoquearse, o sea, para arrodillarse delante de la estatua. Y en el 4 dice: y el pregonero anunciaba, el que anunciaba a alta voz, el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblo, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Es decir, que al son de todos estos instrumentos, al son de todos estos instrumentos que producían melodía, música, la gente tenía que postrarse. Postrarse quiere decir arrodillarse delante de la estatua y alabarle a la estatua. Imagínate tú una estatua que ni respira, ni camina, ni oye, ni ve, ni se mueve. Wow. Y dice aquí, en el 6, dice: y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea que el que no adoraba la estatua, lo metían dentro de un horno de fuego ardiendo, ardiendo. Y eso, mire, se van a ver muchas cosas y van a suceder cosas. De hecho, en el libro de Apocalipsis se habla de que los cristianos van a ser perseguidos y van a ser torturados con toda clase de tortura, y para que nieguen a Cristo. Y si no niegan a Cristo, lo van a torturar muchísimo. Pero también dice que el que resista toda esa tortura, resista hasta la muerte, ese es el que va a ser salvo, y van a ser decapitados, le van a cortar la cabeza por el hecho de no haber negado a Cristo, y habrán soportado todo tipo de tortura y luego ser decapitados por no negar a Cristo. Pero van a ser personas que le hagan lo que le hagan, de igual manera van a amar a Cristo, adorar a Cristo, alabar a Cristo, y no lo van a negar. Lo que le estaba diciendo anteriormente, que pase lo que pase, no podemos negar a Cristo. En el 7 dice: por lo cual, al oír esto los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, todos se postraron delante de la estatua.
Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, y hablaron y le dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Imagínate, van a meter una persona dentro de un horno de fuego ardiendo, una persona viva. Qué sufrimiento, ¿no? Si no adoraba la estatua. Y la gente, me imagino que asustada: no, tenemos que adorar la estatua porque si no nos van a meter ahí en el horno. Dice en el 12, hay unos jóvenes judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Habían 3 jóvenes judíos, los cuales el rey Nabucodonosor había puesto sobre los negocios en Babilonia: Cedrac, Mesac y Abednego, así se llamaban, Mesac, Cedrac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos 3 jóvenes judíos no querían adorar la estatua, no se querían postrar. ¿Por qué? Porque ellos creían en Dios Todopoderoso, en el Dios verdadero. Y entonces, esta gente con malicia, los servidores del rey Nabucodonosor, con la malicia, con la malvagitad, o sea, con la maldad en el cuore, en el corazón, ¿qué hicieron? Fueron a donde el rey Nabucodonosor y le dijeron: estos 3 jóvenes no te adoran, no se postran ante la estatua, no adoran a tu Dios. ¿Qué tal? No adoran a tu Dios. Entonces, dice aquí, en el 13, dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Cedrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Cedrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. O sea, es verdad que ustedes no adoran a mi Dios, no adoran a mis dioses, no adoran a mis dioses, no adoran a mi estatua. ¿Eso es verdad?, le preguntó Nabucodonosor a los 3 jóvenes judíos. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Es decir, Nabucodonosor, el rey, le dijo: ustedes ya están listos para que cuando escuchen los instrumentos de música adoren la estatua. O sea, le hizo una pregunta para ver qué iban a hacer ellos. Y entonces dice: porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, prácticamente el rey Nabucodonosor los amenazó: si no se arrodillan, si no alaban la estatua, si no la adoran, yo los voy a meter en el horno de fuego. ¿Y qué Dios lo va a venir a salvar? ¿Cuál Dios lo va a venir a salvar? Mira lo que dice aquí en el 16. Cedrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no es necesario ni siquiera que hablemos sobre este asunto. Ellos ya estaban seguros que ellos no se iban a postrar ante una estatua, porque ellos sabían al Dios que les servían. Ellos sabían quién era el Dios Todopoderoso. O sea, que ellos no se iban a postrar en la estatua. Así lo amenazaran, porque ellos ya estaban seguros al Dios que ellos les servían. Entonces dice en el 17: he aquí nuestro Dios, Dios con la D mayúscula, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Wow! ¡Wow! Le dijo: nuestro Dios nos puede librar, Él nos puede librar. En el 19 dice, en el 18, perdón, dice: si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se llenó de rabia, de enojo, y se desmudó al aspecto de su rostro contra Cedrac, Mesach y Abednego. O sea, se puso arrabiado, se puso lleno de ira, lleno de rabia, se le desmudó el rostro, o sea, se llenó de rabia. Y dice, mira lo que dice en el 20. Dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Cedrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzados o sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. O sea, ellos fueron atados y lo echaron dentro del horno ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, lo calentaron muchísimo este horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Cedrac, Mesach y Abednego. Era tan caliente porque lo mandaron a calentar 7 veces. Y era tan caliente que los mismos servidores del rey que lo ataron a Cedrac, a Mesach y a Abednego, cuando lo fueron a meter dentro del horno, ellos mismos se quemaron. Tratando de meter a los otros, ellos mismos se quemaron. Wow. Y en el 23 dice, y estos 3 varones, Cedrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, sí, echamos 3. Y el rey, he aquí que yo veo 4 varones sueltos. O sea, ellos echaron 3, a Mesach, a Cedrac y a Abednego, en el horno de fuego. Pero el rey Nabucodonosor, en vez de ver 3 personas, veía 4. Y dice aquí, y él dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, se paseaban, o sea que ya ellos no estaban amarrados, se paseaban dentro del fuego sin sufrir algún daño. O sea, Cedrac, Mesach y Abednego se paseaban dentro del horno de fuego y no se quemaban sin sufrir ningún daño. Y dice, se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, o sea, el aspecto del cuarto hombre es semejante al hijo de los dioses. O sea, el cuarto hombre que él vio, la cuarta persona que el rey Nabucodonosor vio, era semejante al hijo de los dioses. O sea, era Jesucristo que estaba ahí paseándose con Cedrac, Mesach y Abednego, el Dios Todopoderoso. ¡Wow! Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Cedrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Cuando dijo siervos del Dios Altísimo, se refería al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Salid y venid, o sea, salgan del horno. Y ellos salieron con sus pies. Entonces Cedrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones, como el fuego no había tenido algún poder sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. O sea, ellos lo metieron amarrados. A Cedrac, a Mesach y a Abednego lo metieron amarrado. Y ellos salieron desamarrados caminando con sus propios pies del fuego, del horno de fuego, sueltos. ¿Quién los liberó? Nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso los liberó. Nuestro Señor Jesucristo. Y usted me dirá, ay, pero de Jesucristo se habla, es en el Nuevo Testamento. Pues mire, mi hermano, en el Antiguo Testamento ya se hablaba de Jesucristo. Ya se hablaba de Dios Todopoderoso. Ya se hablaba de Él. Era Él que estaba con ellos. Y dice aquí, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Cedrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir, adorar a dioses que su Dios. Es decir,
Nabucodonosor en ese mismo momento reconoció que Dios es Dios todopoderoso y que el Dios de Medrat, Mesac y Abednego era más fuerte que su supuesto Dios, que su supuesta estatua. Lo reconoció y dijo que el Dios de ellos era más fuerte. ¡Wow! Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua que digiere blasfemia contra el Dios de Cedrat, Mesac y Abednego, dijo, nadie puede blasfemar contra el Dios de ellos, porque reconoció que el Dios de ellos era el Dios todopoderoso. Y su casa, dice aquí, sea descuartizado, o sea, el que blasfemara contra Dios, el rey Nabucodonosor lo iba a hacer que lo descuartizaran, y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey agradeció a Cedrat, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia, los engrandeció. Los engrandeció. Mis queridos amigos, no adoremos dioses falsos, no adoremos dioses ajenos, adoremos a Dios Todopoderoso, porque eres el único que nos puede librar de la muerte. Libró a Cedrat, Mesac y Abednego, y así nos va a librar si nosotros creemos en Él y confiamos en Él, y lo adoramos a Él y a nadie más. Te bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Recuerda, Cristo te ama. Busca de Dios mientras pueda ser hallado. No adores falsas imágenes, falsos dioses, estatuas. Adora a Dios verdadero, que es el único que puede librarte de la muerte y que es el único que puede salvar tu alma. Adora a Dios, ¿ok? Muchas bendiciones. Espero que le haya servido esta historia. Voy a dejar los versículos, todo el capítulo, para que usted lo lea en su casa y medite en esa palabra. Muchas bendiciones. Dios le bendiga. Chao.